Ok, así estamos bien. Bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Ay, voy probando, ¿sí? No se preocupen, todo está bien. A ver, voy probando. Bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes, chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy, 8 de marzo del 2023, vamos a tener nuestra sesión del curso de química. El día de hoy tenemos dos temas. Vamos a hablar de recursos naturales y vamos a hablar de contaminación ambiental. Bien, entonces voy a pasar a presentar. Voy a empezar a compartir. Bien. Ujú. Esto es, ¿no? También para comentarles, bueno, ahora no estoy unida a través del celular, así que solamente por favor, si tuviéramos alguna pregunta o algo que precisar, y lo hacemos, pueden ustedes abrir su micro, ¿no? Y me lo comentan para así absorber las preguntas durante la sesión, ¿sí? Lo que pasa es que mi celular parece que está rebelde el día de hoy y no se quiere unir por el Teams, no sé qué le pasa. Bueno, vamos a seguir. Bien, vamos a hablar entonces primero de los recursos naturales. Y entonces, en lo primero, cuando hablamos del primer recurso natural, pensamos en los minerales, ¿no? ¿Y qué son los minerales? Primero, recordemos, son sólidos, inorgánicos, ¿no es cierto?, de composición química definida. Y por lo tanto, están asociados a una estructura cristalina, ¿no? Están asociados a una estructura cristalina. Eh, Fíjense, en este caso tenemos oro nativo, es decir, un mineral lo podemos encontrar como en forma de elementos, ¿no? Tenemos solamente ahí un mineral conformado por átomos, en esencia, por átomos de oro, o también puede ser compuesto, como es el caso de la esfalerita oblenda, que es sulfuro de zinc, ¿ya? Un punto importante en el caso de estos nombres que ustedes ya van a empezar a ver, los nombres de los minerales no están asociados a su nomenclatura inorgánica o nomenclatura IUPAC, ¿no? Y estoy segura que más de alguno ya ahorita se ha preguntado, pero profesor, esto es sulfuro de zinc y usted dice esfalerita oblenda, claro. Es cierto, el sulfuro de zinc tiene un nombre, ¿no? Es más, lo estoy mencionando, ¿no? Tiene un nombre IUPAC, ¿no? Un nombre en la nomenclatura inorgánica. Sin embargo, el nombre de los minerales son nombres, primero, que no corresponden para nada a la nomenclatura, sino que en su lugar corresponden más bien a situaciones de quién lo descubrió, quién encontró ese mineral por primera vez, dónde se encontró, o alguna situación particular relacionada al mineral que hizo que se le dé ese nombre, ¿ya? Entonces, muchas veces está relacionada a quién lo descubrió, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Un punto importante, la ciencia que estudia los minerales es la mineralogía, ¿ah? Mineralogía. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los minerales según su industrialización. Listo. Entonces, por un lado, minerales metálicos. Cuando a mí me interesa de este mineral, me interesa extraer uno o varios elementos, ¿no? Y estos minerales metálicos, ¿no?, se encuentran en la corteza terrestre, se encuentran en lugares denominados yacimientos, ¿no? Que nosotros luego vamos a también a relacionarlo con el nombre de las minas, ¿sí? Pero los minerales metálicos, ¿no?, se encuentran ¿dónde? En los yacimientos. Y en cambio, los minerales no metálicos, es otra, ¿no? En el caso de los minerales no metálicos, ¿qué es lo que me interesa del mineral no metálico? ¿Algún elemento en particular? No. En el caso de los minerales no metálicos, a mí me interesan su uso como materia prima, tal cual como se encuentran en la naturaleza, ¿no?
Me interesa su uso como materia prima, ¿no? O como insumo, que es lo mismo, para la obtención de otro producto. Por ejemplo, en el caso de las esmeraldas, la piedra preciosa tal cual, lo único que yo hago es tallarla para darle una forma adecuada, ¿no es cierto? Pero yo no separo alguno de los elementos que se encuentran en la esmeralda, en esta piedra preciosa. Lo mismo pasa con el rubí, con el diamante, en fin, ¿no? La caliza, por ejemplo, está relacionada al carbonato de calcio y es un material que tal cual, así como se encuentra en la naturaleza, ¿no? En su forma natural, se utiliza como insumo para la producción de materiales de construcción. Lo mismo el grafito, ¿no? El cuarzo también, ¿no? Así como tal, ya son insumos, ya son materia prima para la obtención de un producto acabado. Hablemos de la explotación. ¿Cómo se explotan los minerales metálicos? Tenemos dos formas, ¿no? Primero, betas. ¿A qué se denomina beta y diseminado? Uy, esa palabra se me complica. Diseminado. Beta se refiere a que cuando el mineral valioso, ¿no? Se encuentra ubicado en zonas específicas de una montaña, por ejemplo, de una formación geológica. Aquí, de toda esta montaña, específicamente en esta zona, ahí se encuentra el mineral valioso. Cuando se encuentra de esa forma, bingo, perfecto, porque la explotación se va a llevar a cabo por socavón o túneles, ¿cierto? La extracción va a ser por laboreo subterráneo a través de los socavones, ¿sí? En cambio, cuando el mineral valioso está repartido en toda la formación geológica, podría ser un cerro, ¿no? Completo. Entonces allí se dice que el mineral valioso está diseminado y por lo tanto la explotación se va a realizar a tajo abierto. Es decir, fíjense acá, ¿no? Tenemos que básicamente procesar todo este cerro para poder retirar el mineral valioso, porque el mineral valioso está en todas partes. ¿Mm? Bien, lo que yo extraigo, el material sólido que extraigo, ya sea por tajo abierto o laboreo subterráneo, se denomina mena. Mena es el material extraído del yacimiento. ¿Listo? Todo el material sólido que yo extraigo es la mena. Pero la mena contiene mi mineral valioso, ¿no es cierto? El mineral valioso que me interesa a mí, y contiene la ganga. ¿Por qué? Porque el mineral valioso en los yacimientos no está solo. No es solo una piedra o una roca pura del mineral valioso, sino que alrededor de tiene asociado tierra, cuarzo, sílice y otros materiales que a mí no me interesan. ¿Listo? Propios de la formación geológica. Entonces, la mena es igual a el mineral valioso más la ganga. Chicos, esta expresión la tenemos que recordar porque tenemos ejercicios donde nos dan, por ejemplo, las toneladas o kilos de mena y nos dicen que el mineral valioso es 80% de la mena. Entonces, yo tengo que recordar que la mena es mineral valioso más ganga y por una regla de 3, calcular los kilos de mineral valioso. ¿Se dan cuenta? Qué importante es recordar esta relación. Bien, la metalurgia. Bien, ya una vez que hemos extraído, ¿no es cierto?, la mena de los yacimientos, aparece la metalurgia como ciencia. ¿Cuál es el objetivo como ciencia de la metalurgia? Acá, ¿no? Recurrir a diferentes operaciones industriales, ¿no? Que ocurren ¿dónde? Ocurren en una central metalúrgica. Estas operaciones industriales tienen el objetivo de extraer los metales de su fuente natural. Por ejemplo, yo tengo acá la calcosina, ¿no? Este es un mineral. Calcosina, un mineral, sulfuro de cobre. Pero a mí no me interesa el sulfuro. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero cobre porque el Perú es un país exportador de cobre. Entonces recurro a la metalurgia, ¿no es cierto? A estos procesos que ocurren acá y voy a separar el cobre para finalmente obtener el cobre metal. ¿Se dan cuenta qué importante es la metalurgia? ¿No? Bien, esa es la metalurgia como ciencia. Ahora vamos a hablar de la metalurgia, ¿no? De algunos metales. El primero es la metalurgia del oro. Uy,
La metalurgia, perdón, del hierro, del oro, estoy yo. Más conocida también como siderurgia, ¿sí? Esto también es conocido como siderurgia. Y entonces el mineral de partida puede ser hematita, porque fíjense, óxido de hierro, acá tiene hierro, puede ser magnetita, este es tetróxido de hierro, pero también tiene hierro, o siderita, pues carbonato de hierro. Otros también, cualquier otro mineral que contenga hierro pueden ser minerales de partida de nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a utilizar carbón o coque. El carbón va a ser el reductor. Y piedra caliza, como dice acá. La piedra caliza tiene como función o va a actuar como fundente. ¿Listo? Entonces, en la parte superior de este horno se va a agregar el mineral, la piedra caliza más el coque. ¿Cuáles son las reacciones químicas? Primero habíamos dicho que el coque es el reductor. El coque o carbón, ¿no? Reacciona con oxígeno, nos da CO. Y el CO, ¿qué es lo que va a provocar? Este es el mineral, esta es la hematita, ¿no? Aquí el hierro está como, a ver, aquí está como -2, acá está como +3. El CO va a provocar, fíjense que el hierro que estaba como +3 en este óxido, se reduzca pasando de +3 a 0. Por eso se dice que el coque es un reductor. Provoca que el hierro pase de +3 a 0. Y aquí ya, como hierro líquido, fundido, claro. ¿Por qué está como líquido? Porque en este horno, fíjense, estamos en temperaturas de hasta 1600 grados Celsius, ¿no? Aquí ya hemos separado el hierro. Hemos separado el hierro. Acá tenemos boquillas para incorporar calor, ¿no? Incorporar calor. Y aquí ya en la parte inferior fundido, tenemos el hierro fundido, que vendría a ser, vamos a colocar este señor de acá, ¿no es cierto? El hierro fundido. Y tenemos la escoria. ¿La escoria qué cosa es? La escoria, la escoria se trata, ¿no? De todo aquello que no me interesa, diferente al hierro, ¿cierto? Entonces el escoria es todo aquello que yo quiero eliminar y la piedra caliza también está relacionada acá a la escoria. La piedra caliza forma la escoria, ¿no? Forma la escoria. Se lleva todos los que yo no necesito. Y aquí en la parte, ¿no? Inferior queda el hierro fundido o arrabio. Ah, también tiene ese otro nombre, ¿no? O arrabio. Ese hierro fundido no está totalmente puro, pero ya al menos, ¿no? Químicamente ustedes ven que no está asociado a otro átomo. Se utiliza el hierro ¿para qué? Para la fabricación de acero. Esa es la importancia de la metalurgia del hierro. ¿Por qué producimos? Como principal insumo de el acero. Vamos, metalurgia del cobre. Vamos a colocar acá, aquí, acá. Primero, recordemos lo siguiente. ¿Cuáles son los minerales de partida del cobre? La calcopirita, la calcocina o la cuprita. Fíjense, esto es sulfuro, ¿no? De hierro y cobre. Este de acá es sulfuro de cobre y este de acá es óxido de cobre. ¿Cuál es el común denominador? Que estos tres minerales tienen cobre. Por lo tanto, minerales de partida. El Perú produce cobre principalmente a partir de la calcopirita, ¿ya? A partir de la calcopirita. Ahora, habíamos dicho que la metalurgia son una serie de etapas, ¿no? Entonces, para la obtención de cobre metálico, el mineral va a pasar por 3 etapas. Uno, la tostación. La separación acá, la reducción, y luego en la siguiente diapositiva vamos a ver la la aplicación de corriente eléctrica. A ver, primero, la tostación significa la exposición a una alta atmósfera de oxígeno, ¿no? Y calor para formar acá, ¿no? Para separar el cobre del hierro. Fíjense, acá el hierro ya está como óxido y acá el cobre como sulfuro, pero están separados, ¿no? Siguiente, y acá tenemos SO2, este SO2
que es gas, ¿no? Podría utilizarse para producir ácido sulfúrico. Ya tengo aquí este óxido de hierro que no lo necesito, quiero que se vaya. Ya, entonces, ¿qué hago? Segunda etapa, separo el hierro. ¿Cómo separo el óxido de hierro? Bueno, en este caso, ¿no? A ver, vamos acá. Vamos a formar ¿no? Con la calcita, acá, con la calcita y con el cuarzo, vamos a formar una escoria, ¿no? Una escoria vidriosa, como dice acá. Y esta escoria vidriosa, que está en verde, ¿no es cierto? Líquida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disolver al óxido de hierro. Aquí, lo va a disolver. Entonces, como lo disuelve, acá óxido de hierro, afuera, sale. Lo separa, en todo caso. Voy a colocar acá, se separa. Entonces acá ya hemos disuelto el óxido de hierro, se separa. ¿Quién queda? Queda el sulfuro de cobre, ¿cierto? Y aquí el sulfuro de cobre se va a ir reduciendo. Acá está como más 2, acá está como más 1, fíjense. Se está reduciendo y acá también de más 1 pasa a 0. Entonces, pasa por estas etapas de reducción hasta llegar a cobre 0. Aquí el cobre está a este nivel de pureza, pero nosotros lo necesitamos más puro. Y entonces, ¿qué hacemos para que esté, qué etapa o qué proceso podemos agregar? Tercera etapa, electrorefinación. ¿Tenés? Electrorefinación. Vamos a colocar el cobre de la etapa anterior, que es un cobre impuro. Fíjense acá está, cobre impuro. Lo vamos a colocar como si fuera un ánodo. Y vamos a colocar como cátodo una barra de cobre puro. Entonces vamos a aplicar energía eléctrica en esta cubeta, ¿no es cierto? Y vamos a hacer que el cobre impuro de esta barra, pues se solubilice, ¿no? Se solubilice de tal forma que cuando ya esté en solución, el cátodo lo va a atraer hacia sí, le da sus electrones y tenemos cobre 0. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el cátodo? El cátodo de cobre puro se va a empezar a engrosar, ¿no es cierto? Porque está atrayendo hacia sí los cationes de cobre y se electrodeposita como cobre 0. En cambio, el ánodo de cobre impuro, ¿qué está pasando? Se empieza a carcomer, ¿no? Se empieza a deshacer. Quedan al final solo las impurezas. De esta forma obtenemos lingotes de oro, pues con una alta pureza, ¿no? Con una alta pureza. Muy bien, ahora veamos la metalurgia del zinc. Ajá, también, el zinc también va a pasar por una serie de etapas. Vamos a colocar todo primero acá. El mineral de partida, aquí, la blenda o esfalerita, ¿no? Pero no es el único, también podría ser la smithsonita, que es un carbonato de zinc, ¿no? Como mineral de partida. Pasa por también 3 procesos: tostación, lixiviación y electrólisis. La tostación significa que lo vamos a exponer a una alta atmósfera de oxígeno para formar este óxido de zinc o calcocina. También se le denomina a los óxidos que se forman en la etapa de tostación, se les denomina calcina. Calcina. Ya lo voy a colocar acá para que no se les olvide, chicos. Este término se utiliza mucho. Ya. Y, ok, siguiente etapa, lixiviación. Tengo acá mi óxido de zinc, pero está sólido. ¿Y cómo voy a purificar el zinc? Pero está sólido, entonces lo tengo que pasar a líquido. ¿Cómo? Con un proceso de lixiviación. Le agregamos ácido sulfúrico acuoso y lo que hacemos es lo siguiente, que se va a formar el sulfato de zinc acuoso, solubilizado, ¿no? Sulfato de zinc. Y en la siguiente etapa, entonces, ¿qué es la lixiviación? La lixiviación es cuando la calcina u óxido de zinc, ¿no? Se diluye o solubiliza con ácido sulfúrico. Listo. Electrólisis, ¿de quién? Del sulfato de zinc. ¿No? En solución está el sulfato de zinc acá, y entonces colocamos un ánodo de plomo, un cátodo de zinc. ¿Por qué un cátodo de zinc? Porque yo quiero enriquecer, ¿no? Hacer que se deposite sobre el cátodo de zinc, el zinc que se encuentra aquí como
los cationes, ¿no? En la solución. En el cátodo la reacción es, atrae hacia sí el zinc más 2 que está en la solución, ¿no? Entonces esta barrita se empieza a engrosar. Se empieza a engrosar porque vamos a agregar zinc metálico sobre su superficie. Y aquí en el ánodo de plomo, bueno, siempre tenemos una reducción y oxidación, ¿no? Alguien se tiene que oxidar para que el otro se reduzca. En el caso del ánodo tenemos, ¿no? El agua, a formar oxígeno molecular. Esta es la metalurgia del zinc, que se utiliza, ¿para qué es importante el zinc? Bueno, el zinc se utiliza mucho en aleaciones, ¿no? En aleaciones se habla de galvanizado, ¿no? Zincado, procesos de galvanizado, ¿no? Se recubre con una lámina de zinc. Se utiliza también para, bueno, aleaciones, ya había mencionado, como el latón, por ejemplo, ¿no? El latón, que se utiliza mucho en la industria. Metalurgia del oro y la plata. Uy, casi sí. Metalurgia del oro y la plata. Tenemos cianuración y amalgamación. En el caso de la cianuración, bueno, se denomina así porque se utiliza cianuro de potasio, ¿no? Lo que hacemos es solubilizamos el mineral, el mineral de oro, ¿no es cierto? Lo solubilizamos y se va a formar este complejo. Aquí está el oro, fíjense. Luego, lo que vamos a hacer, yo quiero liberar el oro. ¿Ah? ¿Y cómo lo vamos a liberar? A través de una reducción, ¿no? Vamos a utilizar zinc en medio básico, voy a colocar acá, en medio básico, en pH aprox entre 11 a 12, pH bien básico, a través de una reducción, fíjense, el zinc va a ingresar, es una reacción de intercambio, porque el zinc ingresa a esta estructura y el oro sale, fíjense, acá está el oro solito, está como oro cero, y el zinc ingresó a esta estructura. Una reacción de intercambio, también nos podrían dar la reacción de cianuración y nos podrían decir qué tipo de reacción es. Bien, ya tengo acá el oro puro. Esto aplica a oro y plata, ¿no? Bien, y la amalgamación. El mineral triturado, molido, ¿no? Molido, y acá se incorpora, se agrega el mercurio. ¿Para qué? Para formar la amalgama. La amalgama se va a formar entre el mercurio y el oro y la plata, ¿cierto? Listo, acá están en la molienda, aquí se va a eliminar, ¿no? Arena y agua, y luego, en una siguiente etapa, ya dejo de moler. ¿Y qué voy a visualizar? ¿O qué es lo que vamos a tener en esta mezcla? En esta mezcla vamos a tener mercurio libre, es decir, mercurio que no se ha unido a oro o plata, y más la amalgama, que sí es mercurio, ¿no es cierto? Acá voy a colocar mercurio más oro o plata. ¿Listo? AG es espacio. Listo, ya tengo esta mezcla. Entonces, ¿qué hago? Primero filtro, y aquí voy a eliminar, ¿no es cierto?, el mercurio libre, el mercurio acá, el mercurio libre sale, queda solamente la amalgama. ¿Y qué hago con la amalgama? Voy a recurrir a un proceso de destilación. ¿Qué significa? Que voy a colocar la amalgama en una cápsula, le aplico calor. ¿Y qué es lo que se va a evaporar? Se va a evaporar el mercurio. El mercurio es un metal líquido a condiciones ambientales, susceptible, ¿no?, de generar vapores si se le aplica calor. Entonces, de esta forma, aplicamos calor, entonces el mercurio de la amalgama se evapora. ¿Y qué cosa me queda en mi cápsula? Me queda solamente oro. De esa forma separamos estos minerales, ¿no? Quizás estos son los más, podríamos decir, los de mayor valor comercial, ¿no? El oro. Bien, vamos a ver aquí. Habíamos hablado ya de los minerales no metálicos, ¿no? Habíamos dicho de que se utilizan, se utilizan como materia prima, ¿no? Directamente, no es que yo extraigo algo en particular, algún elemento en particular, no, sino que ellos ya de por sí son materia prima para algún tipo para la obtención de algún producto. Aquí tenemos algunos más, por ejemplo, tenemos los abrasivos, los fertilizantes, qué importante, ¿no? En la zona norte del país tenemos los fosfatos de Bayobar. Los fosfatos de Bayobar en realidad pues son minerales no metálicos o son fertilizantes, se utilizan pues en la agricultura, ¿no?
Los cerámicos, dentro de los, tenemos aquí el caolín. Sin el caolín, pues es materia prima para la creación de todos estos materiales, ¿no? Y el carbón. El carbón también es un mineral no metálico que se utiliza principalmente como combustible, ¿no? Como combustible, ¿no? Bien, y justamente hablando del carbón, mineral no metálico, ¿no? Vamos a decir que el carbón, ¿qué cosa es? En realidad es una roca sedimentaria, ¿no? Es una roca sedimentaria, vamos a colocar todo, una roca sedimentaria. De origen vegetal, claro, formado como por la descomposición, como dice acá, y putrefacción de material vegetal, ¿cierto? Pero ¿qué ha ido pasando? Que esta descomposición y putrefacción de material vegetal ha ido, ¿no? Hundiéndose, ¿no? O quedando en capas más profundas del subsuelo. Y entonces ha estado falto o no ha estado en contacto con oxígeno, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Pierde, claro, la composición original y lo que se forma es este residuo de carbono, ¿no? O recurso, para nosotros un recurso energético. ¿Por qué? Porque es un recurso energético, porque genera energía, ¿sí? Ahora vamos a ver una tablita con eso. Bien, el carbón, básicamente materia carbonífera, ¿no? Carbono, tiene también, por supuesto, algunos elementos, otros elementos inorgánicos, pero en una composición bastante reducida, ¿no? Se habla de un proceso geológico denominado carbonificación, que ha necesitado, imagínense, para formar carbón, millones de años, alrededor de 20 a 30 millones de años para llegar a formarse. ¿Y cuáles son aquí, por ejemplo, la antracita, que es la que está en la capa más profunda, es un carbón más antiguo, porque ha estado mucho más tiempo, ¿no? Aquí en el subsuelo, en comparación a estos carbones, a ver, carbón como la turba, que se puede decir, ¿no? Que es un carbón más joven, ¿no? De reciente formación, por eso está en la parte más superficial. ¿No? Justamente la antigüedad del carbón es la que nos va a hablar de dos características importantes. Nos va a hablar del poder calorífico, ¿no? Y nos va a hablar de la composición de carbono. Ahora lo vamos a ver también, ¿no? A ver, dice, eso, ¿no? Acá está. Cuanto mayor, ¿no? Cuanto más alto sea el rango de carbón, mayor será su edad. Ah, acá tenemos a la antracita. Mayor será su rango de carbón, es decir, mayor porcentaje de carbón presente, mayor será su edad. Este es el más antiguo, ¿no? Acá, el más antiguo, ¿no? Y más elevado, ¿no? Bueno, ya hemos visto su contenido de carbón y su valor calórico, poder calórico también, ¿no? En comparación a este carbón, que es la turba. Vamos a decir que este es más, relativamente más joven, si quisiéramos compararlo, ¿no? En cuanto a su formación. Fíjense, mucho menor cantidad de carbón y mucho menor poder calorífico, ¿no? Entonces, ¿eso que nos dice? Que a mayor antigüedad, fíjense, a mayor antigüedad, mayor porcentaje de carbón fijo y mayor porcentaje de poder calórico. ¿Mm? Acá dice BTU por libra, BTU por libra. En realidad, estos son unidades que son unidades americanas, estadounidenses, y están acá, ¿por qué? Porque esta clasificación de los carbones la realiza una organización americana que se llama ASTM, ¿no? La ASTM es la que hace esta clasificación. Y bueno, este cuadrito es de ellos, ¿no? BTU es unidades de energía por masa, ¿no? BTU por libra, ¿no? La cantidad de energía que libera por cantidad relacionada a una cantidad de masa, ¿no? Bien, esto es carbón. Y ahora, permítanme seguir, vamos a seguir. ¿Con quién? Otro recurso energético. Y en este caso, el petróleo. El petróleo. Qué cosa, ¿no? El petróleo. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra vida sin el petróleo?
Bien, es un recurso natural no renovable. No renovable, ¿por qué? Porque no se va a formar en 2 años, en 10 años o en 100 años, sino que requiere millones de años, ¿no? Para, para que se pueda volver a generar eso. ¿No? Entonces, por eso es no renovable. Es una mezcla compleja, como dice acá, heterogénea, ¿por qué? Porque está compuesta por hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Para que vean, cuando se extrae petróleo, pues la planta que extrae tiene que estar preparada para poder captar, ¿no? Estos tres, vamos, el petróleo en estos tres estados. En todo caso, componentes en estos tres estados: gas, líquido y sólido, ¿no? Predominan los alcanos, ¿no? Acá está, en su composición predominan los parafínicos, dice acá, ¿no? Los alcanos o parafínicos, ¿no? También tenemos nafténicos y en menor proporción aromáticos, ¿no? Aromáticos, recuerden, está relacionado al anillo de benceno. En menor proporción, más tenemos alcanos, ¿no? Alcanos y alcanos. Bien, ahora, un punto importante antes de... acá está, un punto importante. El petróleo, fíjense, dependiendo del lugar de donde se extraiga, presenta una composición variada. Yo había dicho que ya de por sí el petróleo es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo del lugar, es decir, el petróleo del Perú, el petróleo de, no sé, de Estados Unidos, el petróleo de Venezuela, el petróleo de Arabia, cada uno de estos pozos, inclusive dentro del territorio peruano también, los diferentes pozos de petróleo, ¿no? Tienen diferente composición. Entonces se dice que la composición del petróleo varía de acuerdo al yacimiento, al lugar donde de donde se estuviera extrayendo. Por ejemplo, el petróleo de Arabia, de todos esos países árabes, ¿no? Kuwait, es un petróleo muy ligero, es decir, tiene una mayor composición de hidrocarburos gaseosos y líquidos, ¿no? Y eso hace que sea mucho más fácil su transporte. En cambio, por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos algunos pozos que se dicen o se denominan petróleos pesados, porque tienen más porcentaje de hidrocarburos líquidos y sólidos. Entonces, eso hace que su transporte sea mucho más complicado, ¿no? Y muchas veces también económicamente, pues no es rentable, ¿no? ¿Qué es más rentable? Aquello que puedo extraer fácilmente, petróleo liviano, que es lo que tenemos en el Medio Oriente, ¿no? Por eso es que esos países son tan ricos, ¿no? Y fácilmente donde cavan un pozo, el petróleo sale como el agua. Fácil, me refiero a eso, ¿no? La facilidad. Son petróleos livianos. Bien, a ver, también vamos a hablar de las etapas en la industria del petróleo, ¿no? Recordemos que el petróleo es viscoso, oscuro, ¿no? Y sobre todo eso, tiene una alta viscosidad. Ah, y- Listo. Etapas en la industria del petróleo. Tenemos la exploración, que es la primera etapa, donde a través de sondajes ubicamos bolsones de petróleo, ¿no? La segunda etapa, la perforación, ya cuando hemos ubicado, sabemos dónde están, ¿no? Esos yacimientos y construimos, ¿no? Estas torres para perforamos hasta llegar a estos lugares, a estos bolsones. La tercera etapa es la extracción, pues ya con dispositivos especiales, ¿no? Que son los que vemos acá, equipos especiales, ya extraemos. Y recuerden que aquí tenemos que estar preparados para extraer, ¿no? Los diversos componentes, ¿no? Líquido, sólido y gas que pueda contener nuestro petróleo. Luego ya pasamos a una etapa de producción, ¿no? En el mismo lugar de extracción, vamos a separarlas, ¿no? Vamos a almacenarlas y a separarlas, ¿no? Lo más liviano, lo más pesado, qué sé yo, ¿no? Tenemos aquí una etapa dentro de lo que es producción, hablamos de deshidratación, que es eliminar el agua, y la debutanación. La debutanación consiste en separar los hidrocarburos de más bajo peso molecular, ¿no?
tipo metano o etano, ¿sí? Ya hemos realizado estas actividades previas y ya vamos a refinar el crudo de petróleo, ¿no? Se denomina petróleo o crudo de petróleo. Vamos a refinar. ¿Qué significa refinar? Que ya vamos a obtener pues los productos, vamos a separar los diversos componentes del petróleo para darle ya un uso, ¿no? Y para eso tenemos la destilación, el método físico y tenemos un método químico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia básica es que el método físico, vamos, demora, toma un tiempo, ¿no? El método químico son métodos mucho más rápidos, ¿no? Cuando yo necesito obtener ya los productos, eh, ¿no? Esto rápidamente y recurro a un método, recurro al cracking, ¿no? Al craqueo, que es como se le denomina también. Veamos el primero, el primer proceso, la refinación del petróleo, ¿no? Como método físico. Voy a colocar aquí todo para que ustedes... Uy, Dios, ¿qué pasó? ¿En qué consiste? A ver. Bueno, tenemos el petróleo crudo, el cual va a ser expuesto, fíjense, acá yo tengo calor, ¿ah? No sé cómo colocar aquí, ojo, acá hay calor, calor, voy a colocar, calor, Q, ¿no? Calor, en física creo que sí, ¿no? Calor, listo. Petróleo crudo, aplicamos aquí calor, ¿no? Vamos a calentar y se va a colocar, se va a introducir a una torre, ¿no? A esta torre de fraccionamiento. ¿Qué va a pasar aquí? Los componentes más volátiles, ¿no? Van a ascender rápidamente. A ver, por ejemplo, yo aquí caliento y los más volátiles van a ser propano, hexano, por ejemplo. Y entonces ellos, pues, están recibiendo calor, energía, inmediatamente volatilizan y fíjense, ¿no? Los más volátiles, uy, no, los más volátiles y todas las trampas, fíjense que están superando. Cada una de estas no es como una trampa. Y ellos son los gases, ¿no? Que son los más volátiles, son los que llegan a la parte superior de la torre de fraccionamiento. Ellos son los que presentan menores puntos de ebullición, son los más volátiles, son los que llegan aquí. Ahora, los otros se van a ir separando, por supuesto, de acuerdo a los diversos puntos de ebullición, ¿no? Aquí el aceite lubricante, ¿no? Va a quedar en esta salida nada más. Ah, aquí el aceite ligero, ¿no? El querosene, se dan cuenta que los de menor peso molecular son los que llegan a la parte más alta de la torre de fraccionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que presentan puntos de ebullición, menores puntos de ebullición, son más volátiles, entonces ellos son los que llegan, ¿no? A la parte superior. Pero igual aquí se separan, ¿ah? Porque se están separando aquí en tres salidas diferentes. Los más pesados, por ejemplo, el asfalto ni siquiera hierve, por más que le apliquemos el calor, él no va a hervir, entonces él directamente viene acá, fíjense, ni siquiera entra en la primera trampa, acá nomás. El asfalto dice, yo no voy a entrar en ebullición, yo me quedo líquido. Ah, entonces se queda, ¿no? Lo más pesado. Hidrocarburos, ¿no? A partir del carbono 30 a más, ¿no? Son los más pesados. Ellos no van a volatilizar por nada. A menos, bueno, en una torre de destilación no van a volatilizar. Bien, eso es físico, ¿no? Método físico, sí, aplicando calor. Y tenemos, por otro lado, el cracking térmico y el cracking catalítico. Y entonces, ¿qué cosa es el cracking o craqueo? Que es como lo van a encontrar ustedes. Consiste en la ¿ruptura de qué? De hidrocarburos de alto peso molecular, acá por ejemplo, ¿no? Octadecano. Quiero romper este hidrocarburo en componentes más livianos. ¿Cuáles son esos componentes más livianos aquí? El isoctano, cadena de 8, y un alqueno, cadena de 10. Entonces, eso es el craqueo, provocar la ruptura de hidrocarburos, ¿no? Para tener componentes más livianos. De C18 pasamos a C8 y C10. ¿No? Esto se lleva a cabo en estas cámaras con calor y estos productos que voy a obtener aquí, ¿qué cosas son? Son, ¿no? Insumos para la gasolina, ¿no? Para la elaboración, para la producción de gasolina. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros requerimos pues más rápidamente? Es decir, este proceso, ¿ok? Con calor en estas cámaras, pero si yo quiero acelerar el proceso, imagínense que hay escasez de gasolina
inmediatamente llaman a las refinerías ¿a cuáles? Conchán, ¿no? La Pampilla, la refinería de Pucallpa, la refinería de Talara, y la orden es, ¿saben qué? Hagan algo, necesitamos más gasolina. Listo, vamos al craqueo catalítico. ¿Cuál es la diferencia con el primero? La diferencia es que vamos a utilizar, como su nombre lo dice, un catalizador, zeolita, ¿sí? Para provocar exactamente el mismo efecto. Fíjense, del C18 pasamos a C810, pero este proceso, este craqueo catalítico es mucho más rápido utilizando zeolitas y a más altas temperaturas. Listo, queremos aumentar la gasolina, ya saben qué hacer cuando están en una planta química, para aquellos que van a ser ingenieros químicos. Muy bien. Y hablemos un poquito de la gasolina, antes de pasar al medio ambiente. La gasolina es una mezcla homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque es líquido, ¿sí? No hay gas, no hay sólido, es una mezcla homogénea, solo líquida, ¿sí? De hidrocarburos que están comprendidos entre el carbono 5 y el carbono 12. ¿Listo? Es una mezcla, sí. Puede estar, por ejemplo, carbono 5, ¿qué es? Pentano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano y dodecano. Al menos esos alcanos lineales están, pero también, como dice acá, o no solamente alcanos, cicloalcanos y otros, ¿no? Es una mezcla. Muy bien. Y entonces cuando hablamos de gasolina hablamos del índice de octanos u octanaje. ¿Por qué es tan importante? Porque el índice de octanos nos habla de la calidad de la gasolina. El índice de octanos, como dice acá, es la medida de la capacidad antidetonante. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una gasolina de baja calidad? Pues lo que ocurre con el motor es que tenemos estas explosiones, ¿no? Estas detonaciones. Uy, está, como dicen, está cabeceando el motor, ¿no? Es una expresión que se utiliza para, ¿no? Hacer saber que ahí están ocurriendo explosiones en el motor. Claro, explosiones, no es que el automóvil pues explota y desaparece, no. Son explosiones que se pueden manejar, ¿no? Ocurren, pero que ocasionan un desgaste excesivo en el motor, como acá dice la diapositiva, ¿no? Entonces, estas detonaciones, ¿no? Pistoneo, cabeceo, ocasionan, decía, un desgaste prematuro del motor, ¿no? Y entonces, la pregunta es si cuando llego a un grifo, ¿no? ¿Cómo sé qué gasolina comprar? Entonces, va a depender en realidad de la calidad de gasolina que yo le quiera dar a mi motor. Quiero maltratarlo, de repente si mi carro es muy antiguito, seguramente utilizaremos una gasolina de bajo octanaje. Si mi auto es nuevo de este año, pues voy a procurar ponerle lo mejor, ¿no? Para que me dure nuevo el mayor tiempo posible. Entonces, ahí, ¿no? Bien, entonces el octanaje es la capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar justamente estas explosiones en los cilindros del motor. Y a ver, vamos a ver un cuadrito que nos va a mostrar un poquito cómo se ve esto de los índices de octanaje, ¿no? Si yo estuviera en el laboratorio, ¿no? Y quisiera hacer un símil, una comparación, ¿no? Yo podría decir que un octanaje de 100 es súper perfecto, ¿no? Es representado por, ¿no? Por el hidrocarburo isooctano. Es decir, si yo utilizara isooctano, el comportamiento de un motor sería, ¿no? El de un octanaje 100, y por supuesto el motor se comporta perfecto. En cambio, un octanaje 0, ¿cómo es? Yo asemeja al comportamiento del N-heptano, ¿sí? El N-heptano es un hidrocarburo lineal, ¿no? Entonces, si yo tengo solamente, ¿no? Hidrocarburo N-heptano, el comportamiento del motor va a ser pues pésimo, atroz, de lo peor. No va a pasarme una cuadra y ya voy a estar sintiendo yo el poc, poc, poc dentro del motor, ¿no? Entonces, esa es la importancia del octanaje, ¿no? Ahora, la calidad de la gasolina se puede mejorar aún cuando bueno, nosotros compramos gasolina de 84, les decía 90, 95, ¿no? Pero podemos aún así mejorar para llegar a 100% nuestra gasolina, claro, ¿cómo? Utilizando antidetonantes. El que se utiliza en este momento, acá me faltó uno, se utiliza el metiléter, ¿no? Este es un antidetonante, se le agrega a las gasolinas, ¿no? Para mejorar su calidad.
así como también el etanol, ¿no? A este porcentaje, 7,5% en volumen. Antes, hace unos 10 o 20 años atrás, yo diría 20 casi, se utilizaba el tetretilo de plomo, se utilizaba. Excelente, mejoraba la calidad de la gasolina, por supuesto, pero también nos contaminaba. ¿Por qué? Porque el tetretilo de plomo contiene plomo, ¿no? Es por eso que en su momento el Estado peruano dijo, ya no se utiliza más porque contamina el aire. Y si contamina el aire, nosotros respiramos ese plomo. Entonces, hablando, a ver, acá un poquito, me falta hablar del gas, del gas de camisea, el gas natural, otro recurso energético. Pues nosotros en el Perú tenemos el gas de camisea, ¿no? El gas natural, su principal yacimiento en explotación es el gas de camisea, ¿no? En el Cusco, fíjense, queda en el Cusco y acá en Lima nos beneficiamos, ¿no? Aquellos que tenemos conexión domiciliaria nos beneficiamos con ese recurso energético que nos corresponde a todos los peruanos. Lo que no se entiende es por qué todavía no llega a más, ¿no? A toda la población, ¿no? Bueno, eso es parte del Estado. Su principal componente, el metano, acá, ¿no? En menor concentración otros gases. Pero el gas de camisea, chicos, el yacimiento de camisea en el Cusco es el único. No, les cuento que en la zona de la selva central, en Ahuaytía, ya se han encontrado otros yacimientos justamente de Ahuaytía, donde se ha calculado, ¿no? Se ha calculado un yacimiento tan grande, ¿no? Tan grande, si no es más que el de camisea. Realmente la naturaleza, en ese sentido, nos ha bendecido el territorio peruano, ¿no? Bueno, y la petroquímica, la industria petroquímica, ¿no? Pero aún así, tenemos el gas natural, cierto, pero estamos en transición, ¿no? Ya en domicilio ya tenemos industrias que están apostando por el uso del gas natural, pero todavía tenemos mucha resistencia con el uso del petróleo, ¿no? Porque pues ya tenemos plantas químicas, tenemos toda una infraestructura diseñada para el uso de petróleo. Es más, tenemos subproductos. Chicos, imagínense cómo vamos a hacer los neumáticos si justamente uno de los insumos viene de la industria petroquímica. ¿Cómo vamos a elaborar lubricantes, algunos disolventes, los plásticos? Chicos, el plástico, el polietileno que utilizamos en el día a día en casi todo, proviene de la industria petroquímica. Entonces, se dan cuenta, es todo lo que está enlazado, ¿no? Pero ya es tiempo, ya es momento de buscar alternativas al uso de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque contaminan el medio ambiente. Y es así como vamos a empezar a hablar de ambiente y ecosistema, ¿no? A ver, chicos, antes de empezar un poquito acá, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Los escucho mientras yo voy tomando acá un poquito de agüita. A ver, los escucho, chicos. O cualquier comentario que quieran hacer, ¿no? Alguna situación, algún mineral, yacimiento, alguna experiencia que ustedes quieran comentar y que podamos compartirla y ampliarla. ¿No? Muy bien. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí está. El ambiente es todo aquello que pues está alrededor de nosotros, ¿no? Ya sea en las ciudades, ¿no? Este es el ambiente que nos rodea. En este caso ha habido una modificación por parte del hombre, pero ambiente cumple la definición, todo aquello que nos rodea en el campo también. Y cuando hablamos de un ecosistema, aquí ya estamos hablando de una interrelación, es un conjunto. ¿El conjunto de quién? De todos estos seres vivos, mamíferos, aves, reptiles, como también microorganismos, ¿no? Todo aquello que clasifique como ser vivo, ¿no? Y cómo estos se integran al ambiente donde, ¿no?
donde están desarrollándose, ¿no? Se genera ahí una interrelación. Entonces el ecosistema es el conjunto, la unión tanto de seres vivos en un espacio, ¿no? Y resulta una relación o interdependencia entre ambos. ¿M? Eso es un ecosistema, esas relaciones que se generan, ¿no? Bien, y tenemos acá factores bióticos y abióticos. Claramente los bióticos, aquellos que ¿no? tienen vida, plantas, animales, bacterias, ¿no? Y los abióticos, los que, ¿no? Acá, ojo, sin vida. Ah, pero estos, ¿no? Factores abióticos determinan el espacio, ¿no? Determinan el espacio que evitan los factores bióticos, ¿no? Rocas, arena, aire, se necesitan uno del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque los factores bióticos, ¿no? Necesitan de una tierra, necesitan de un espacio físico, de un suelo, necesitan del aire, ¿cierto? Para poder vivir y desarrollarse. ¿Mm? Y aquí hablamos de ecología como ciencia. Hemos mencionado, esta es la tercera ciencia que mencionamos el día de hoy. Hemos hablado de mineralogía, hemos hablado de metalurgia, y ahora de ecología, ¿no? Ecología ya es una ciencia moderna, ¿por qué? Porque es una ciencia, vamos, relativamente joven, podríamos, ¿no? Decir, que estudia qué? Esas relaciones que vimos en los ecosistemas, la ecología estudia esas relaciones entre el ambiente y los seres vivos que ahí se desarrollan, ¿no? ¿Cómo se dan estas relaciones? ¿No? Y aquí hablamos ya, trayendo un poquito este tema de del petróleo, ¿no? De los combustibles fósiles. Hablamos de contaminación ambiental. ¿Y qué es? Cuando hablamos de contaminación ambiental, primero, el término ambiental se refiere a, está relacionado con el ambiente, ¿sí? Hasta ahí estamos. Pero contaminación, ¿qué cosa es? Contaminación es, si habíamos dicho, por ejemplo, que en un ecosistema, ¿no? Hay estas relaciones entre los seres vivos y su ambiente, pero son esas relaciones que se dan de ganancia mutua, ¿no? Porque conviven. Pero ¿qué pasa cuando hay una ruptura de ese equilibrio? Hay una ruptura de esas relaciones, de esas interrelaciones. Entonces, básicamente estamos hablando de eso, de la ruptura o de una alteración, ¿no? Estamos hablando de un desequilibrio. ¿Dónde? En un ecosistema. Entonces, eso es contaminación. El desequilibrio en un ecosistema. Todo estaba bien, perfecto, todos, ¿no? Los seres vivos y su espacio, pero algo ocurrió, un evento. Por ejemplo, aquí en el caso de este río, alguien no tuvo la mejor idea, acá hay una casita, ¿no es cierto? Alguien dijo, uy, ya, como mi casita, no sé, pero eso es también parte del Estado, ¿no? Mi casita está en una zona alejada y entonces mi agua residual, el agua que elimino en casa, ¿no? Como por aquí no hay red de alcantarillado, lo voy a colocar directamente en este río. Es un agua negra, ¿no? Un agua con residuos fisiológicos, con residuos de preparación de alimentos, ¿no? Y va directamente a un río. Y entonces, ¿qué estoy provocando? Estoy provocando el desequilibrio de este río, de este ecosistema. Este río es un ecosistema donde conviven, por ejemplo, peces, algas, el agua, qué sé yo, están ahí seres bióticos y abióticos, ¿no? Un ecosistema, perfecto equilibrio. Pero aquí, le lanzamos esta agua, pueden ser también residuos de agua industrial, ¿no? Contaminantes industriales, pero también pueden ser de casas cuando no están conectados a la red de alcantarillado. Entonces, rompemos el equilibrio del ecosistema del río. Aquí en esta zona, esta es una casita de campo porque acá ustedes ven un arbolito, ¿no? Y resulta pues que alguien vino y colocó estos barriles de petróleo, vamos a decir que es petróleo, ¿no? Y entonces el ecosistema de suelo que había en toda esta zona, acá porque acá había ¿no?
terreno, un suelo, pues el ecosistema que allí había, inclusive el ecosistema también relacionado a los seres vivos que viven en esta casa, porque ellos, ¿no?, se movilizan en esta zona, pues se rompe. ¿Por qué? Porque el petróleo, ¿no?, tiene también contaminantes, tiene benceno, tolueno, una serie de sustancias tóxicas. Entonces, ya las personas que estaban viviendo en esa casa seguramente ya no podrán vivir ahí, porque el ambiente se ha tornado tóxico para ellos. Hay un desequilibrio de su ecosistema. Y acá también estas chimeneas están, ¿no?, eliminando estos gases, que podrían ser gases como el CO2, el NOx, material, partículas, ¿no?, que van a dañar ¿no?, van a generar un riesgo a la salud de los seres vivos. En estos tres casos, la ruptura, la pérdida de ese equilibrio puede ocasionar, ¿no?, efectos en la salud de los seres vivos que viven en estos ecosistemas, ¿no? Por eso es tan importante el estudio de la contaminación ambiental, o observar casos de contaminación, ¿no? Según la fuente, tenemos dos clasificaciones, ¿no? Fuente natural y antropogénica. Pues, claro, los volcanes son una fuente de contaminación natural, producen CO2, producen partículas. Y el volcán no es que nosotros lo construimos, el volcán estaba antes que nosotros, antes, inclusive desde la formación de la Tierra, ¿no? También los animalitos, ¿no? Aquí el ganado, por ejemplo. El ganado, ¿qué genera? Sus excretas, ¿qué cosas generan? Generan CO2, ¿cierto? Entonces ese CO2 también es un contaminante natural que proviene, ¿no?, del proceso de digestión acá de estos animalitos, ¿no? Proceso natural. Y antropogénica, bueno, claramente antropogénica, antro viene de hombre, ¿no? Antropogénica se refiere a una combinación, perdón, a una contaminación ocasionada por las actividades del ser humano. Los aviones generan o emiten NOx. Los automóviles, ¿no?, emiten también COPS, vamos a colocar acá COPS, emiten partículas, emiten también NOx, ¿no? Entonces, estos son contaminantes que provienen de producto de acciones, ¿no?, del hombre en la Tierra. Los automóviles no son parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros, las industrias tampoco, las industrias nosotros las hemos diseñado y construido. Muy bien. Y también tenemos acá otra, según su fuente se clasifica, les decía, como naturales, antropogénicas, o también como fijas y móviles. Fijas es cuando el punto de contaminación pues está en un lugar, ¿no? En estas coordenadas está este volcán. Este volcán no puede trasladarse a otro continente, ¿no? Y este ganado también está en un valle, ¿no? Específicamente, pues ¿no?, este ganado que está en Perú, pues no se va a ir a Groenlandia o a la China, ¿no? Está en un punto fijo, sé de dónde proviene la contaminación. Móviles, pues claramente se refiere, ¿no?, a que el punto de contaminación, el punto donde se está emitiendo el contaminante, no está en un solo lugar y yo no puedo identificar qué avión de los 100 o 1000 aviones que en este momento están volando la Tierra es el que está emitiendo esta molécula de NOx, por ejemplo. Si usted se pone a ver, ¿no?, la avenida Javier Prado a las 6 de la tarde, ¿no? Uy, usted ve una recatafila de automóviles. Y en ese momento nosotros no podemos identificar, ¿no es cierto?, estos compuestos o COPS, ¿no? De qué automóvil están viniendo, porque hay tantos carros que se mueven que yo no sé de cuál de todos ellos es. Pero claramente sí vienen de los autos, ¿no? Uy, acá tenemos una visitante. Un momento, por favor. Ya. Tenemos otra clasificación según la naturaleza del contaminante. A ver, un minuto, por favor, un minuto. Porque si yo la dejo a ella quedar, se va a aplastar un móvil. Listo. Lo que pasa es que a mi mascotita le encanta echarse encima del teclado, pero si la dejo ahora, va a desaparecer toda la clase. Ya. Según la naturaleza, ¿no?, tenemos 4 tipos: física, química, nuclear y biológica. La biológica claramente se refiere a la que proviene de microorganismos, virus, bacterias.
La química viene de todas estas sustancias que pues se van a formar, plomo, SO2, NOx, CO2, ¿no? Los clorofluorocarbonados. La física se refiere a todo aquello, ¿no? Por ejemplo, a el ruido, ¿no? El calor. El calor es un contaminante, por supuesto. Cuando, por ejemplo, estamos en un río, ¿no? De la sierra, de la selva, y la temperatura normal del río es 20 grados Celsius. Pero viene alguien, ¿no? Una empresa o una persona y bota un volumen o coloca un volumen de agua a una temperatura de 50 grados Celsius, por ejemplo, en un río. Y voltea, pues, ay, no hay nadie que me vea, listo. Colocamos el agua caliente en el río. Pero eso qué ocasiona? Ocasiona que el calor, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que esta masa tiene, este volumen, perdón, está a 50 grados Celsius. Este calor se incorpora al río y se altera la temperatura del río. Ya no es 20, probablemente suba a 25 o 30. ¿Y eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si en ese tramo habían algunos peces u organismos, ¿no? Seguramente van a perecer y van a morir porque no soportan un cambio de temperatura tan brusco. Entonces, el calor, las ondas electromagnéticas, el ruido también son contaminantes, ¿no? Y por supuesto los también nucleares, los desechos radiactivos. Por eso que se controlan mucho las plantas nucleares, ¿no? Tipo, aquí por ejemplo en el Perú tenemos la planta de Guarangal, cerca a Ventanilla, Ancón me parece, ¿no? Tenemos otras plantas conocidas como la de Chernobyl, ¿no? Donde hace muchos años también hubo un accidente, ¿no? Por eso es tan importante. Claro, la energía nuclear eh, pareciera como la panacea, vamos a obtener gran cantidad de energía, claro, eso es cierto. Los procesos de fisión nuclear, fusión nuclear. Pero, ¿cuál es el problema con ese tipo de energía? Que una vez que ante cualquier pérdida de control, cualquier accidente, cualquier pequeño cambio, se hace inmanejable. Y por supuesto, el accidente que genera no es poco. Bien, también vamos a hablar aquí de los contaminantes químicos. A ver, vamos a colocar todo. Cuando hablamos de los contaminantes químicos, ¿no? Vamos a clasificarlos a los contaminantes químicos, ¿no es cierto? Los vamos a clasificar como primarios y secundarios. Primarios es cuando los contaminantes, así de la forma, así como están acá, así son emitidos, ¿no? De una industria, de unas minas, ¿no? De un incendio forestal, de un volcán, ¿no? Es decir, el volcán, por ejemplo, emite SO2. Ah, listo. Entonces es un contaminante primario porque el volcán, ¿no? Así tal cual, ¿no? Así lo está emitiendo, ¿no? Proceden directamente de la fuente de emisión. Acá me falta el SO2, es un contaminante primario. Y los secundarios es ya cuando estos contaminantes primarios, algunos de ellos, ¿no? Reaccionan entre ellos o reaccionan, por ejemplo, también con la humedad de la atmósfera reaccionan con la energía del sol, ¿no? Y se transforman. Por ejemplo, tenemos el caso del SO2, con el vapor de agua forma ácido sulfúrico, los NOx reaccionan con el vapor de agua de la atmósfera y forman ácido nítrico, ¿no? Y acá tenemos ozono y el PAN, ¿no? Que son oxidantes o son contaminantes fotoquímicos que se producen por la interacción de los COPs, ¿no? COPs, NOx y luz del sol, ¿no? No son contaminantes secundarios. Estamos bien. Muy bien. Fuentes de contaminación. Del aire. A ver. Por supuesto que tenemos fuentes naturales, ¿no? Así hemos visto el volcán, por ejemplo. Y es más, aquí se ve en las erupciones volcánicas, ¿no? Que lanzan al aire. Ceniza, humo, gases como ¿quién, profesora? Como el SO2. Las descargas eléctricas también son contaminantes del aire, por supuesto. A ver, chicos, los truenos, ¿no? Los rayos
¿Son procesos que yo pueda controlar? No, la naturaleza los forma, ¿no? Entonces, pero estas descargas eléctricas, ¿qué significan para nosotros? Pues significa la formación de ozono, fíjense, ¿no? La formación de NOx y también iones, por supuesto, en una cantidad reducida, mínima. No es que una descarga eléctrica sea nociva de por sí, no. Forman estos contaminantes que vemos acá en cantidades mínimas, ¿sí? Quizás esa es la diferencia entre los contaminantes naturales, ¿no? Y los de la actividad antropogénica o humana. Que los que nosotros generamos normalmente van a estar a unos niveles de concentración muy grandes y van a ocasionar pues estos desbalances o pérdidas de equilibrio. En cambio, los naturales de alguna forma la Tierra los va a asimilar, ¿no? Porque es un proceso, es un ciclo, ¿no? Pero no dejan de ser contaminación. También tenemos a partir de organismos vivos, como el polen, las plantas. Ustedes han visto, hay personas que son alérgicas, ¿no? Un grupo de personas grandes son alérgicas al polen, a las esporas, al polen. Bueno, aquí estamos hablando de organismos vivos, así que hablemos de polen y esporas, ¿no? Entonces, estos se incorporan al aire y, por supuesto, ¿no? Para nosotros nos ocasionan a los seres vivos, a los seres humanos principalmente, ¿no? Nos presentan o nos ponen frente a un cuadro, por ejemplo, alérgico, ¿no? Forma un cuadro alérgico. Bien, tenemos también la radioactividad, ¿no? La erosión. ¿Por qué? Porque la erosión del suelo forma polvos que terminan en el aire. Actividad humana, aquí es donde tenemos más, ¿no? ¿Qué fuentes de contaminación de la actividad humana contaminan el aire? Bueno, los domésticos, cuando tenemos acá desechos, polvo, humo. ¿Cuándo, chicos? Por ejemplo, cuando algunos, bueno, vamos, de repente lo hacemos por desconocimiento, ¿no? O también entiendo que hay zonas donde no llega pues el que recoge los desechos sólidos, es decir, la basura que tenemos en casa, ¿no? Entonces, para reducir el volumen de desechos sólidos, lo que hacemos es le prendemos fuego, ¿listo? Entonces así decimos, uy, acá se reduce pues la basura. Claro, es cierto, se puede reducir. Sin embargo, el polvo, el humo, inclusive los gases que se generan cuando nosotros incineramos basura contaminan el aire. Porque dentro de esos desechos ustedes pueden tener plásticos, ¿no? Y los plásticos también, cuando se incineran, pues forman, ¿no? Sustancias tóxicas, ¿sí? A ver, tenemos también el parque automotor con todos los combustibles fósiles que ahí ¿no? Se utilizan. Las industrias, a través de las chimeneas, emiten metales en las partículas, en el polvo, ¿no? Que que se van a formar en las industrias, ¿no? Podemos tener metales, gases también, como SO2, ¿no? NOx también. Las industrias también pueden formar o generar solventes, ¿no? Que son sustancias volátiles y que, bueno, esa volatilidad, ¿dónde termina? Termina en la atmósfera y nosotros lo vamos a respirar, ¿no? Las minas también son una fuente de contaminación del aire, los metales que ahí se separan, ¿no? Metales, partículas y la radioactividad también, ¿no? Ujú. Ya tenemos ahora las fuentes de contaminación del agua. ¿Cómo contaminamos el agua? La naturaleza contamina el agua de la siguiente forma, ¿no? A través, por ejemplo, de la erosión del suelo. Tenemos un río, ¿no? Y bueno, por el río discurre agua, ¿sí? Pero dependiendo de la formación geológica del cauce de este río, ¿no? Imagínense en la zona sur, nosotros tenemos formaciones geológicas que tienen o presentan arsénico de forma natural. Entonces, un lago, una laguna, un riachuelo, un manantial, un río que discurra, ¿no? Por un cauce que contenga un mineral, pues que a su vez esté formado dentro de su composición tenga arsénico, ¿no? ¿Qué hace? Contamina el agua, ¿no? El agua era solamente H2O, pero como ese agua ha pasado por este cauce, por esta zona, entonces ha recogido del suelo, ¿no? Ha disuelto estos minerales.
También el agua se contamina, el producto de la descomposición de material orgánico, ¿no? Los microorganismos también contaminan el agua, ¿no? En se habla mucho de las, a ver, fue el nombre, coliformes, ¿no? Las coliformes fecales, las coliformes termotolerables, ¿no? Una serie de microorganismos que pasan al agua, ¿no? Es más, es por eso, al final nosotros vamos a ver una diapositiva sobre la potabilización del agua y allí se hace tratamientos con, bueno, diversos tratamientos para reducir esta carga de microorganismos, ¿no? Y la radioactividad, pero esta radioactividad también es natural, ¿sí? Recordemos que la radioactividad vamos, es un comportamiento, es una propiedad de algunos elementos que se encuentran en la naturaleza. O sea, no es que los vamos a formar en un laboratorio necesariamente, están en la naturaleza a concentraciones muy bajas, ¿no? Estabilizados muchas veces en el subsuelo o en formaciones rocosas, ¿no? Pero ahí están. Y si en algún momento entran en contacto con el agua, pues pueden también contaminarla o impactar. Actividades humanas. Uy, aquí sí nos cansamos, ¿no? ¿Cómo contaminamos? Con las aguas servidas, agua que no llega a una planta de tratamiento, sino que va directamente a un río. El tránsito es los automóviles, ¿no? El uso, en todo caso, el uso de los combustibles fósiles, el uso de lubricantes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los lubricantes cuando se hacen estas, ustedes deben haber escuchado, aquellos que tienen automóvil, dicen, vamos a hacer una bajada del motor, ¿no? Entonces, bajar el motor significa quitarle todo, hacer una limpieza, una especie de mantenimiento exhaustivo y, por supuesto, cambiarle el lubricante. ¿Y qué se hace con ese aceite lubricante que sale de todos los motores de todo el Perú, chicos? Esa es la pregunta. ¿Dónde está todo ese aceite lubricante? Pues lo que se debería hacer, ¿no? Es almacenarlo porque no se puede agregar, no se puede echar por el lavadero, por los caños o ni en un río, porque contamina justamente el agua. ¿Ah? Las industrias, bueno, también a través de, producen efluentes, se dice, producen, vamos, aguas con algunos contaminantes, ¿no? Producto de los procesos, diversos procesos productivos. Por ejemplo, la industria de curtiembres, ¿no? Utiliza cromo para fijar el color en los cueros. Y entonces ese cromo 6, puede estar presente en los residuos de agua que esta industria elimina, ¿no? Las minas también pueden contaminar el agua, sobre todo el agua de ríos o lagunas que están alrededor de estas minas, ¿no? La agricultura también, a través del uso de pesticidas, fertilizantes, ¿no? Excrementos de animales. ¿Qué sucede con la agricultura? Fíjense, vamos a tomar como ejemplo los pesticidas, ¿no? Y los fertilizantes, ¿ok? Se utilizan pesticidas para eliminar plagas, fertilizantes para mejorar la producción, pero todos estos al final se quedan en el suelo. Y a medida que pasa el tiempo, pues estos pesticidas y fertilizantes no se destruyen, van ingresando o van llegando a capas más profundas del suelo hasta llegar a los acuíferos o las aguas subterráneas. Y es allí donde contaminan el agua. ¿Mm? Muy bien, ahora veamos contaminación del suelo. ¿Cómo contaminamos el suelo? ¿Cómo se contamina? En la naturaleza también tenemos procesos, por ejemplo, de salinización, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, lagunas, pequeñas lagunas cercanas al mar, ¿no? Tipo los pantanos de Villa o, ¿no? Las albuferas acá de Huacho, qué sé yo. Entonces tenemos algunas pequeñas zonas, pequeñas lagunas, ¿no? Que producto de, vamos, ciclos de la naturaleza, pues se van a secar. ¿Listo? Entonces, cuando se secan esas lagunas, pequeñas formaciones de agua, ¿no? Cerca al mar, ¿qué ocurre con el agua? Lo que se evapora es el H2O, ¿ok? El H2O se evapora, o en todo caso se infiltra, ¿no? Es decir, esto es absorbida por el subsuelo, ya está. Pero todas esas sales que habían en el agua, sobre todo cloruro de sodio cuando estamos cerca al mar,
todas esas sales pues no se van a volatilizar. El cloruro de sodio es un sólido a condiciones ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Se queda sobre la superficie de donde estuvo esa laguna. Y entonces se habla de un proceso de salinización, ¿no? Tenemos una cobertura extensa de sales, principalmente cloruro de sodio, sobre este terreno. Lo que hace que ese suelo ya no se pueda utilizar, por ejemplo, ya no se puede cultivar en ese suelo, ¿no? No crece vegetación porque en las sales excesivas, la cantidad de sales excesivas, pues no hacen posible eso, ¿no? La actividad humana, ¿cómo contamina el suelo? Bueno, también, ¿no? Con el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Lubricantes, y los metales que contienen estos, ¿no? Productos del petróleo. Las industrias también, todas las industrias generan residuos sólidos, ¿sí? Y estos residuos sólidos muchas veces van a ir a dar a un relleno, en buena hora si van a un relleno de seguridad, ¿no? No siempre es así. Entonces, dependiendo del tipo de industria, pues se van a presentar diferentes contaminantes que van a dar directamente a el suelo, ¿no? También se habla de, dentro de las actividades humanas, la radioactividad. Ya justamente había mencionado un poquito esto, ¿no? Pero vamos a relacionarlo, por ejemplo, al procesamiento de minerales como el uranio. El Perú tiene o ya se han encontrado yacimientos importantes en la zona sur, sobre todo en Puno, Madre de Dios, ¿no? En toda la zona sur, yacimientos de minerales de uranio, litio también, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el uranio como desecho radioactivo. Y aquí lo importante es construir una minería justamente que se encargue de todos no solamente del uranio como producto comercial, económico, ¿no? Que nos va a generar, que nos va a dar un beneficio, sino también ocuparse de los desechos, de los residuos sólidos que se van a generar en este tipo de industria. A ver, un minuto, por favor. Bien, ahora vamos a ver los efectos de estos contaminantes. Hemos visto ya algunos de ellos. Hablamos del SO2, por ejemplo, el SO2. Acá. ¿Cuáles son los efectos del SO2? Primero, que acá está, el CO2, óxidos de azufre, forman la lluvia ácida. La lluvia ácida, en este caso, relacionada a la formación de ácido sulfúrico, ¿ya? Porque el ácido nítrico está relacionado a los óxidos de nitrógeno, ¿no? A los NOx. ¿Ya? No estamos hablando aquí de CO2. Pero ambos, la combinación de ambos se le conoce como lluvia ácida, ¿sí? Bien, entonces, efectos de la presencia de SO2 en la atmósfera, la formación de lluvias ácidas debido al ácido sulfúrico y también dañan las vías respiratorias, producen procesos pues de alergia, ¿no? ¿Ah? Óxidos de nitrógeno. ¿Cuáles son los efectos del óxido de nitrógeno? Bueno, forman el smog fotoquímico. Habíamos visto en diapositivas previas, o sea, hablamos, ¿no?, de los contaminantes secundarios y dijimos que dentro de los contaminantes secundarios teníamos el ozono troposférico, ¿no? El ozono, y teníamos el PAN, acá está. ¿El PAN qué cosa es? Nitrato de peroxiácido. ¿Ah? Entonces, estos óxidos de nitrógeno, ¿no? Reaccionan con los compuestos orgánicos volátiles, reaccionan con el oxígeno y la radiación de la luz, la radiación ultravioleta del sol. Y así van a formar ozono. El ozono es bueno siempre que se encuentre en la alta atmósfera, porque allí tenemos la capa de ozono, ¿cierto? Pero el ozono troposférico, es decir, aquí en las ciudades, no es deseable. El ozono en las ciudades o a nivel troposférico es un contaminante y además es un contaminante fotoquímico, ¿no? No es poca cosa. Los óxidos de nitrógeno también, ¿no? Interaccionan con el vapor de agua de la atmósfera y forman lluvias ácidas en conjunto con el ácido sulfúrico. A ver, vamos a ver aquí un poquito este esquema de la formación del smog fotoquímico, fíjense. Entonces, yo tengo acá NO2, que es de los NOx, ¿no? El NO2, esto reacciona aquí con la radiación del sol, acá vamos a colocar UV del sol, ¿es cierto? Radiación del sol.
Y entonces hace que esta molécula se descomponga, forma NO y forma este radical. Acá está, ¿no? Forma NO y forma este radical. Y entonces este radical, pues feliz, él empieza a reaccionar con el ozono, perdón, con el oxígeno molecular, y aquí es donde forma, voilà, el ozono. Y tenemos el ozono troposférico, que no es deseable, aquí es un contaminante. Insisto, en la alta atmósfera, donde tenemos la capa de ozono, allí sí, va muy bien, pero aquí en la troposfera no. Y entonces el ozono ¿reacciona con quién? Reacciona con los hidrocarburos, acá le vamos a poner hidrocarburos o COPS, ¿ya? Reacciona con los hidrocarburos y va a formar ¿qué cosa? Va a formar el nitrato de peroxiácido. ¿Quiénes son los contaminantes fotoquímicos? El ozono y el PA. Y ya está. Muy bien. Habíamos visto también la lluvia ácida, ¿no? Hablando de el efecto del NOx, ¿no? Y en el caso de la lluvia ácida, este es un resumen. Acá tenemos a ambos. Tenemos el CO2, el NOx, ¿no? Ambos reaccionan con vapor de agua y forman ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y entonces ellos son los componentes de la lluvia ácida. Cuando hablamos de lluvia ácida, estamos hablando de un pH menor a 5,6. Recuerden que pH neutro es pH 7, ¿no? Menor a pH 7, en este caso menor a 5,6, estamos hablando de una lluvia ácida. ¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida? Bueno, primero acidifica los suelos. ¿Y por qué me preocuparía por la acidificación? Porque esto, fíjense, hace que los suelos ya no se puedan cultivar. Disminuye también el pH de ríos, de cuerpos de agua, lagunas, y pues claro, si disminuimos el pH, todos los seres vivos que ahí estaban simplemente perecen, ¿no? Esto, tenemos acá monumentos que están expuestos, ¿no? Expuestos, es decir, al ambiente, y a medida que han ido recibiendo cada año, pues, la lluvia ácida, fíjense, esto era carbonato de calcio, fíjense aquí ya ni siquiera se nota los ojos, ni la nariz, ¿no? Ni la boca de esta estatua. Acá parece esto un brazo, ¿no? Acá parece esto otro brazo. Esto es producto de que el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿no? Han reaccionado con el carbonato y han básicamente solubilizado partes de esta escultura, ¿no? Y también, pues, la corrosión de las estructuras metálicas, ¿no? Como consecuencias de lluvias. Bien. Entonces, el monóxido de carbono. Bueno, el monóxido, ¿qué efectos tiene el monóxido de carbono? Bueno, proviene de la combustión incompleta de los automóviles. Listo. Y acá recordemos algo. Nosotros tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno, ¿no? En todo nuestro cuerpo y hace posible que todas nuestras células tengan el oxígeno necesario para seguir viviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona, un ser humano, es expuesto a una alta concentración de monóxido de carbono? Fíjense lo que ocurre. El monóxido de carbono, o CO, forma un complejo o forma una molécula mucho más estable que la oxihemoglobina. Es decir, el CO desplaza el oxígeno, le dice tu oxígeno, ¿sabes qué? Anda más allá porque yo soy más estable que tú. Entonces se enlaza, ¿no? Aquí a la hemoglobina. Y entonces, ¿qué puede provocar esto? Puede provocar la muerte por asfixia, porque nosotros, los seres humanos, necesitamos oxígeno ¿no? Para sobrevivir, para vivir. Y si ese oxígeno es reemplazado por CO, pues simplemente, ¿no? Nos puede provocar la muerte. Monóxido. El dióxido de carbono. ¿Cómo afecta? ¿Afecta el dióxido de carbono? Por supuesto. ¿Es un contaminante? Sí. ¿Dónde se genera? Se genera, ¿no? En las industrias, en cualquier actividad, ¿no? Que utilice combustibles fósiles o derivados del petróleo, ¿no? Ahora, el CO2, aquí hay que precisar algo. El CO2 es un contaminante de origen antropogénico, ¿sí? Pero el CO2 también es una molécula que está en la alta atmósfera, ¿ah?
Es más, el CO2 es una de las moléculas de efecto invernadero, ¿no? Como dice acá. ¿Y cuál es su objetivo? Tiene como objetivo, ¿no? Dice, tiene como efecto el incremento del efecto invernadero. Ah, ok. El CO2, les decía, es un gas de efecto invernadero, es un gas que se encuentra en la alta atmósfera, pero, ¿no? Que cuando nosotros aquí, con tantas industrias, tantas chimeneas, generamos millones de toneladas de CO2 y todo este CO2 pues se va a la atmósfera. Entonces aquí hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de este equilibrio natural. Hay una pérdida de ese equilibrio natural. Ahora lo vamos a explicar mejor aquí, esta diapositiva. Aquí, vamos a colocar todo. Tenemos acá, ¿no? La radiación del sol llega a la Tierra. Y entonces aquí, ¿no? Una parte de esa radiación regresa hacia el exterior. Pero hay una parte de esa radiación, ¿no? Que es retenida. ¿Retenida por quiénes? Por los gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son? Vapor de agua, CO2, metano y ozono, ¿no? Vamos, CO2, vapor de agua, metano. Listo. Ellos son los gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases, ¿no? Lo que hacen es retienen una parte de esa radiación que ingresó a la Tierra, ¿sí? Retienen una parte de esa energía que ingresó a la Tierra. ¿Y por qué la retienen? La retienen para regular la temperatura global de nuestro planeta. Por eso se dice efecto invernadero. Retiene, ¿no? Parte de esa radiación infrarroja, ¿sí? Para hacer posible una temperatura, ¿no? Que nos permita vivir. Es más, acá va a aparecer la temperatura, fíjense, una temperatura promedio, propicia una temperatura promedio de 33, acá está, de 33 grados Celsius, ¿no? Como promedio en la Tierra. Pero ¿qué pasa con todas estas industrias pues, que nosotros tenemos en la China y mucho más, en Perú, en realidad Estados Unidos, en todos los países? Y generan grandes volúmenes de CO2. Entonces, ese CO2 también se va a la alta atmósfera, pero aumentamos la concentración de estos gases de efecto invernadero. Y si aumentamos la concentración, entonces va a haber una mayor retención de esa energía, ¿no? De esa radiación. Entonces, hay una mayor retención, mayor calor se retiene y eso hace que la temperatura, pues, promedio ya no sea 33, sino mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, el efecto invernadero es un proceso natural que cuando se incrementa origina el calentamiento global. ¿Ah? Aquí también tenemos otra diapositiva que aclara eso, ¿no? El efecto invernadero acá, un fenómeno natural, chicos. Si no tuviéramos efecto invernadero, seríamos como planetas similares a Plutón u otros planetas donde durante el día que les da el sol, ¿sí? De repente están bien, ok, reciben energía, calor, pero cuando no giran y le da el lado y ya no le da el sol, pues las temperaturas bajan o descienden hasta menos 100, menos 200 grados Celsius. Son temperaturas tan bajas que los seres vivos pues no los pueden resistir, ¿no? Entonces, fíjense qué perfecto es nuestro planeta. Gracias al efecto invernadero natural, ¿no? Se regula la temperatura terrestre. El calentamiento global nos habla de un efecto invernadero intensificado, aumentado. Se ha perdido el equilibrio natural. Consecuencias del calentamiento global. Por supuesto, en la parte geográfica, el deshielo de los polos, ¿no? La mayor cantidad, o en todo caso diríamos los huracanes y ciclones, pero más violentos, ¿no? Mucho más destructivos. El aumento del nivel del agua, imagínense, los osos polares ya no van a tener ni siquiera dónde quedarse, ¿no? Y este desbalance en cuanto a las temperaturas propicia también el aumento de las zonas desérticas, ¿no? Bien, consecuencias de la... 5, hablamos de los hidrocarburos. Los hidrocarburos proceden pues de los automóviles, ¿no? Y los hidrocarburos, habíamos dicho, los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, en conjunto con los NOx, ¿no? Y la radiación solar, forman, ¿no?
el smog fotoquímico, ¿sí? El smog fotoquímico está formado por el ozono y por el PAN, ¿no? El PAN, el peróxido, bueno, ahí tiene un nombre larguito. Y ese smog fotoquímico, ¿qué ocasiona? Ocasiona, ¿no? Alergia en las personas. Una especie de, se siente un aire picante, ¿no? Produce alergia en las personas. Parecía un mal respiratorio. Tenemos también, hablemos de los clorofluorocarbonados o freones, ¿no? Son sustancias netamente sintéticas, ¿no? Que dañan, ¿qué? Dañan la capa de ozono, ¿sí? Dañan la capa de ozono, destruyen la capa de ozono. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo destruyen la capa de ozono? Bueno, tenemos la capa de ozono, ¿no es cierto? Que nos protege de qué? En la estratosfera nos protege de la radiación del tipo ultravioleta que procede del Sol, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si la capa de ozono pues empieza a disminuir? El ozono está muy bien, él cumple su función, están como soldaditos, pero vienen los clorofluorocarbonados, ¿no? Ascienden a la estratosfera y ahí inician la destrucción de la capa de ozono. Entonces, un clorofluorocarbonado absorbe radiación ultravioleta, ¿está? Violeta, y forma radicales, sobre todo aquel radical cloro, ¿no? Acá está el radical cloro, lo van a ver acá está, ¿no? Y entonces ese radical, acá está el radical, ¿dónde está? A ver, se va a desprender. A ver, desprende, acá está el radical cloro. Él es el radical cloro, él es el que está acá, ¿no? Y luego el radical cloro pues reacciona inmediatamente con ozono y el ozono desaparece. ¿Y qué se forma? Se forma oxígeno diatómico. Y acá otro radical, este otro radical reacciona con otro átomo de oxígeno y se vuelve a formar oxígeno diatómico. Entonces, fíjense, ¿no? La formación de estos radicales, ¿no? ¿Cómo hace que se destruya el ozono que tenemos en la alta atmósfera, ¿no? En la estratosfera más clara. Es por eso que tenemos acuerdos, ¿no? Como el de Montreal para proteger, reducir el uso de clorofluorocarbonados y proteger, ¿no? Nuestra vida en esencia. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la capa de ozono? En resumen, son el aumento de los cánceres de piel, ¿no? Esa es la principal consecuencia, ya es decir, bastante. Cáncer significa una condición, ¿no? Que se tiene que tratar, es cierto, pero de la cual muy bien podríamos protegernos, ¿no? Si no destruyéramos la capa de ozono. Muy bien, vamos. Tenemos aquí el ozono, acá el ozono troposférico, ¿no? Porque habíamos dicho que se forma, es parte del PAN y el ozono, son contaminantes fotoquímicos, ¿no? Y el ozono como contaminante, claro, causa daño en material vegetal, causa necrosis en plantas y también a nosotros nos generan daños pulmonares. Estas enfermedades crónicas, ¿no? Estos procesos de alergia que ya viven muchas personas en Lima, que dices alérgico, pero alérgico ya no sabemos a qué, y no nos hemos puesto a pensar en que pueden ser alérgicas también al ozono, que es un contaminante, ¿no? Fotoquímico. Otro contaminante importantísimo son los detergentes, chicos, los detergentes, eso que utilizamos, sin el cual seguramente no podríamos vivir porque no tendríamos vamos, no tendríamos la limpieza que necesitamos para, ¿no? Desarrollarnos, pero los detergentes son, en todo caso, un producto, un desafío para el ser humano, un desafío para los ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque un desafío en el sentido de que se necesitan alternativas de productos que produzcan el mismo efecto, es decir, la limpieza, pero sin dañar al medio ambiente. ¿Cómo dañan los detergentes actualmente al medio ambiente? Bueno, los detergentes contienen nitratos y fosfatos. Y estos nitratos y fosfatos son nutrientes. Las plantas de un lago o de una laguna los reciben como nutrientes. Y entonces, fíjense, aquí en esta primera diapositiva tenemos un lago con una plantita. Y aquí está todo normal, en equilibrio, tenemos plantas, hay oxígeno, hay ingreso de luz, ¿no es cierto? Hay peces en las capas profundas y aquí al final las bacterias descomponedoras hacen su trabajo. Esto es lo normal. Pero cuando hay un exceso de fosfatos y nitratos, pues
¿qué pasa? Estas plantitas se emocionan y empiezan, ¿no? Como a consumir, ¿no? Estos nutrientes, tanto así que empieza una proliferación, un crecimiento excesivo de material vegetal. Entonces, ¿qué provoca eso? Pues provoca la formación de toda una capa, ¿no? Una capa, una cobertura vegetal sobre un lago, una laguna, que es lo que ocurrió en su momento en el lago Titicaca, ¿no? Teníamos casos de eutrofización. Teníamos tantos nutrientes que las plantas empezaron a crecer de forma desmedida. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué origina? Primero que el sol, fíjense, ya no tiene, por acá nomás ingresa, porque por acá no puede ingresar, hay material vegetal. No puede ingresar el sol. No ingresa el sol, no ingresa la luz, empieza a disminuir el oxígeno, ¿no? Y si empieza a disminuir el oxígeno, todos estos seres vivos que estaban acá, pues empiezan a morir, ¿no? Empiezan, fíjense acá, todos ya están, ¿no? Hay una gran mortandad en un cuerpo de agua cuando entra a un proceso de eutrofización, ¿no? Entonces, es la distorsión. ¿Y por qué se eutrofiza? Insisto, porque entra a un proceso de eutrofización por el uso excesivo de detergentes, ¿no? Fosfatos y nitratos que van directamente, ¿no? a un lago o laguna, ¿no? Eso pasa cuando tenemos aguas residuales, aguas de las casas, ¿no? Que no van a una planta de tratamiento, sino que las aguas residuales de las casas van directamente a un lago o a un río. ¿Listo? A ver, tenemos más, los pesticidas. Ajá. Los pesticidas que tienen como objetivo eliminar plagas, ¿no? Y hacer más productiva una chacra, es cierto, cumplen seguramente su objetivo. Pero el problema es que estos plaguicidas son sustancias tóxicas, persistentes, que se acumulan muchas veces en el tejido graso. Y en los seres humanos, en las personas que están alrededor, o no, la que rocía o las personas que viven o que circulan por estas chakras continuamente, se van a ver expuestas o van a desarrollar probablemente enfermedades de tipo cancerígena, ¿no? Desarrollan neoplasias, ¿no? Muy triste realmente, todo por el uso de plaguicidas, ¿no? Bien. Y ahora hablemos de la potabilización del agua. Les decía hace un momento, ¿no? Habíamos mencionado este tema de la potabilización. ¿Cómo es que el agüita llega a nuestra casa limpia, transparente, así como la vemos? Bueno, parte todo, ¿no? Seguramente acá tenemos un río, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Estos son los puntos de captación, el represamiento, ¿no? Es las zonas donde la planta de tratamiento va a almacenar lo que ha podido captar de un río. ¿Listo? Así, tal cual. Así, simplemente lo que recibe. Abre las compuertas, lo que recibe. Entonces, ustedes saben pues que los ríos, y acá en el Perú, ¿no? Tenemos ríos pues que traen, ¿no? Piedras, hasta árboles, podríamos, hasta rocas, podríamos decir, ¿no? Traen inclusive residuos sólidos, lamentablemente, ¿no? Cosa que no debería pasar. Y entonces, una primera etapa, ya vamos a ver las etapas de potabilización del agua, ¿no? La primera etapa es el cribado. El cribado es una especie de una mallas grandes, ¿no? Que retienen que sólidos, pero de gran tamaño. Es decir, acá se retienen rocas, piedras, árboles, ¿no? Y cualquier otro material de gran tamaño es retenido en esta primera etapa. ¿Listo? Luego, ok, se colocan en estas pozas. Estas se denominan pozas de sedimentación. ¿Y cuál es aquí el trabajo? Lo que va a pasar es que el material, los sólidos, ¿no? Que los sólidos que por su tamaño, ¿no? Puedan, por gravedad, por efecto de la gravedad, puedan, ¿no? Aquí puedan sedimentarse. Todos los sólidos que caigan por gravedad van a quedar aquí, en la base de esta poza. Entonces a eso se le denomina sedimentación, dejarlos en una poza para que los sólidos que por gravedad puedan separarse aquí, pues lo hagan de esa forma, ¿no? Luego ya todo lo que está en la parte líquida, toda la parte superior, va a una siguiente etapa, la precloración. Esta es la primera adición de un producto clorado o desinfectante para reducir la carga de microorganismos, ¿sí? Luego vamos a una etapa de embalsamamiento, simplemente es almacenamiento del agua preclorada. Y
La coagulación. ¿Qué cosa es la coagulación? A ver, nosotros hemos separado aquí sólidos, pues, en la sedimentación, sólidos que por gravedad, ¿no es cierto? Que por gravedad se van al fondo. Pero hay sólidos de diámetro tan pequeñito, pues que por gravedad no se van a ir al fondo. O sea, su diámetro, ¿no? Es tan pequeñito que la gravedad, nada, ellos quedan flotando. Esos sólidos que flotan son los que forman la turbidez. Usted ve el agua turbia, ¿no? Pero son sólidos que están flotando. Entonces, para eliminarlo, se va a agregar un coagulante. Este es un coagulante. ¿Que se agrega para qué? Para que se formen coágulos, es decir, que se formen centros y allí todo ese material que estaba flotando, todos esos sólidos que estaban flotando, ¿no? Puedan adquirir un mayor peso y ya. Al adquirir mayor peso se han juntado, se han aglutinado, ¿no? Entonces ya en una siguiente etapa, aquí en la decantación, ¿no? Nuevamente voy a separarlos, ¿no? Porque ya han adquirido un peso, un peso importante, entonces ya los vamos a ver aquí, pero aquí no, aquí en esta etapa, ¿no? Acá. Se separan todos los coágulos que se han formado, ¿no? Elimino en esta etapa, elimino todos esos coágulos y la clarificación del agua, ¿no? La filtración es para clarificar el agua. Finalmente tenemos la desinfección donde se utiliza cloro gaseoso, ¿no? Acá CO2, cloro gaseoso o también hipoclorito, ¿no? Aquí nos aseguramos y eliminamos todas las bacterias, todo fuera. Y finalmente ya el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento para ir a nuestras casitas. Felices nosotros. Muy bien. Y entonces ahora, chicos, vamos a ver nuestros ejercicios. Uy, ya voy a empezar. Y no tenemos mucho tiempo. A ver, esto es más teoría, full teoría. A ver, hablemos aquí. Ejercicio 1 dice definición de un mineral, ¿no es cierto? Vamos a colocar todo y lo voy a explicar, ¿ya? Dice, la definición de un mineral comprende los siguientes criterios, ¿no? Su origen natural, formado por proceso geológico, inorgánico, presenta una fórmula química. Listo, a ver, respecto a los minerales, ¿se encuentran concentrados en zonas de la corteza llamados yacimientos? Sí, ¿no? Recuerdan que los minerales se encuentran en yacimientos, en zonas, ¿no? Donde nosotros, dependiendo de si se encuentran como beta o diseminado, vamos a explotar. Uy, chicos, ¿me escuchan? ¿Pasó algo? No sé qué pasó. Uy, Dios. Pero dejé de presentar, ¿verdad? ¿O sí estoy presentando? ¿Sí? Ah, ya. Qué raro, me salió un mensaje que decía, la llaman de otra... Ay, Dios, por favor. A ver. Hoy día no, hoy no puede pasar nada. Ya, a ver. Listo, entonces, sigamos. El ejercicio 2. El ejercicio 2 sí es un poquito, aquí vamos a aplicar un poquito de estequiometría. Dice, la metalurgia emplea la tecnología para la obtención de metales a partir de sus minerales metálicos extraídos de las minas. Listo. Hacemos reaccionar 320 toneladas, aquí hay que tener cuidado acá, es toneladas, ¿no? De hematita, con suficiente CO. Perfecto, acá tengo la reacción química. Determina las toneladas de hierro. Me están dando el mineral y me están preguntando cuánto de hierro se obtiene. Pequeño detalle, si el rendimiento es del 80%. Ahí está ¿no? Vamos, ya lo tengo desarrollado y lo vamos a... Fíjense, lo primero, este es un problema de estequiometría. Entonces, lo primero pongo acá mi reacción química y me aseguro, ¿no es cierto? Verifico la estequiometría, todo está balanceado, acá es 1, ¿no es cierto? Acá 3, acá 2 y acá 3. Listo, tengo aquí los datos de gramos por mol, molar, ¿no? Masa molar, y entonces aplico, a ver, acá tengo una mol, entonces esto es 160 gramos, acá está, 160 gramos, ¿no? Una mol, y para el hierro es 56. 56 gramos, sí, pero por 2, porque tiene, ¿no es cierto?, acá un coeficiente de 2. Este es
Esta es mi estequiometría. Ahora, a mí me están preguntando, ¿no? A partir de 320 toneladas, ¿cuántas toneladas de hierro voy a formar? Entonces, aquí ya tengo, fíjense, mi relación estequiométrica y en la segunda línea tengo lo que me están preguntando. Entonces, una regla de 3 simplemente, fíjense, ¿no? Una regla de 3 y ya obtenemos la cantidad de hierro. Pero ahí no termina porque tenemos que aplicar este rendimiento del 80%. ¿Qué significa? Que 224 toneladas es de forma teórica, ¿sí? Pero en la realidad solamente se ha obtenido el 80% de lo que debía haberse obtenido. Este es un clásico problema de rendimiento, ¿no? Esto es lo real, vamos a colocar acá lo real, pero como tenemos un rendimiento menor, entonces le aplicamos acá, lo multiplicamos para obtenerlo. Uy, chicos, al revés, ya se ve que, no se ve que estoy preocupada porque me faltan pocos minutos. Esta es teórica y esta es la real, ¿cierto? Eso, ahora sí, acá pasa algo raro, eso ya no puede ser. Ya, entonces en la primera parte, teórica. Aquí por estequiometría yo obtengo lo teórico. Estequiométricamente debería obtener esta cantidad, ¿sí? Pero siempre hay pérdidas. Y aquí este proceso solo llega a un rendimiento del 80%. Entonces le tengo que aplicar, ¿no? Este porcentaje y lo real, lo verdadero, es esta cantidad. Entonces fíjense cómo ya hemos traído el contexto del procesamiento de minerales y la estequiometría. Bien, vamos con el ejercicio 3. ¿Ah? En la metalurgia se habla de una serie de procesos: lixiviación, tostación, cianuración. Con respecto a las siguientes reacciones, determina el valor de verdad o falsedad. Tengo 3 afirmaciones y aquí yo les pregunto, chicos, la reacción 1 representa el proceso de tostación de la calcopirita. A ver, esta de acá es la calcopirita, efectivamente. ¿Y qué cosa era tostación? Alta, ¿no? Alta presencia, alta concentración de oxígeno. Y acá vemos justamente estos dos productos. Entonces, sí es, efectivamente. La segunda representa el proceso de reducción del oro. A ver, reducción significa que el oro se libera, ¿no es cierto? Acá teníamos el oro, lo tenemos aquí en este complejo, ¿no es cierto? Y entonces, si el oro se libera, acá está el oro, se está liberando, se está reduciendo, pasando a 0. Entonces, efectivamente, lo acabamos de ver en la teoría. Es correcto. Y la tercera dice, la reacción se corresponde a la lixiviación. ¿Qué cosa es lixiviación? La lixiviación en este caso de la calcina u óxido de zinc es la disolución, la solubilización con ácido sulfúrico. ¿Y cómo sé que lo estoy solubilizando? Ah, porque fíjense acá, sulfato de zinc acuoso, ¿no? Entonces, es correcto también, ¿no? También es correcta la tercera afirmación. Es una reacción corresponde a la lixiviación de la calcina de zinc, ¿ya? Calcina de zinc. Que este señor de acá, la calcina de zinc. ¿Está? Muy bien. Digamos, 4, estamos mal con el tiempo. Ya. En el año 2022, la Comunidad Europea se ha visto inmersa en una crisis energética, ¿cierto? Esto muestra la importancia que tienen los recursos naturales. Respecto al petróleo, carbón y gas natural, chicos, a ver, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Esta es teoría. La afirmación 1, a ver, la destilación fraccionada es la separación física. Claro, correctísimo, ¿no? Por la volatilidad, ¿recuerdan? Por la volatilidad se van separando. El craqueo se realiza para aumentar la producción de gasolina, exactamente, no son procesos más rápidos, ¿recuerdan? En cambio, el proceso físico es más lento, se toma su tiempo. El craqueo y el craqueo catalítico más todavía, ¿no? Pero el craqueo son procesos, ¿no? Para aumentar la producción efectivamente de gasolina. 3, el isoctano presenta un índice de octano igual a 100, en tanto que el N-tano igual a 0. Esto está en nuestro cuadrito, ¿recuerdan? En nuestro cuadrito nosotros tenemos esto, ¿no? El 2,2,4-trimetilpentano o isoctano.
La antracita, al ser más antigua, la antracita es la más antigua, la turba es la más joven, el carbón más joven, dice, presenta mayor porcentaje de carbono. Sí, cuanto más antiguo es el carbón, mayor porcentaje de carbono y mayor poder cárnico, ¿no? Y la última, bueno, alguien tenía que ser la incorrecta, ¿no? Claro, el gas de camisea no tiene, principalmente no explotamos gas propano, ¿no? Sino metano. Recuerden, el principal componente del gas natural es el metano. El metano. Muy bien, vamos al ejercicio 5. Todo es teoría, chicos, ¿ah? El ambiente que nos rodea está formado por componentes bióticos y abióticos. Muy bien, al respecto selecciona el valor de verdad o falsedad. Entre los componentes bióticos se encuentran los minerales y las plantas. ¿Qué dicen? Claro, ¿no es cierto? Bióticos, tienen vida. ¿Mm? El agua y las montañas son abióticos, perfecto, sin vida, ¿no es cierto? Y un ecosistema, ya, es el espacio en el que se presentan interrelaciones entre ambos componentes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Eso también es correcto, ¿no? Eso es un ecosistema. Seres vivos, un espacio y las relaciones que se generan entre ellos. Eso es un ecosistema. Que puede ser natural o artificial, puede ser una pecera, habíamos dicho, pero es esa interrelación, ¿no? Muy bien. 6, a ver, voy a robar un par de minutos. La contaminación es el deterioro del ambiente, ¿cierto? Generado por un agente extraño. Selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver. Los desastres naturales son ejemplos de contaminación por la naturaleza misma. Claro, ¿quién es capaz de provocar un desastre natural? Solo la naturaleza, ¿no? Muy bien. La quema de basura es una fuente antropogénica de contaminación, chicos. Justo lo hablamos, ¿no? Eso es correcto también, así que ya no hay que quemar más basura. El aumento de la concentración de CO2 se considera contaminación atmosférica, claro, ¿no? Porque el CO2, recuerden, asciende a la atmósfera, se junta con los gases de efecto invernadero y ocasiona una mayor retención, ¿no? De la radiación. Muy bien, vamos al ejercicio, me faltan solo 2. 7. Algunas sustancias son clasificadas como contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes, sustancias químicas. Muy bien. Dice, selecciona el valor de verdad o falsedad. Vamos. ¿El CO es conocido como gas de efecto invernadero? No, es el CO2. No, no es el CO, es el CO2. Los NOx son contaminantes primarios involucrados en la lluvia ácida, sí, porque forman ácido nítrico. El ozono en la estratosfera, en la alta atmósfera, actúa como filtro de la radiación ultravioleta, sí. El ozono troposférico, aquí sí es contaminante. O sea, acá la clave es la D, ¿no? Clave es D. Y listo. A ver, el ejercicio 8. El agua potable. Chicos, esto lo acabamos de ver ahorita mismo, fíjense. Nos preguntan, ¿no? Respecto a la potabilización. En el cribado se separan sólidos en suspensión. ¿Qué son los sólidos en suspensión? Aquí para aclarar eso. Sólidos en suspensión son los sólidos que son tienen un diámetro, un tamaño tan pequeñito que ni siquiera por gravedad sedimentan, sino que quedan flotando, forman la turbidez. Por eso dice sólidos en suspensión. Están suspendidos, no por la gravedad, nada. Son de diámetro tan pequeñito que están como flotando. Entonces, en el cribado se separan estos sólidos. Chicos, me doy un tiro si me dicen que sí. No, porque recuerden, en el cribado son estas mallas, ¿no? Como unas rejas. Entonces, allí solo los de gran volumen. ¿Ah? La precloración es el último proceso de potabilización. No, es de los primeros, ¿no? Es una desinfección primaria, inicial, en las primeras etapas. En la sedimentación se separan sólidos de gran volumen. Tampoco, porque acá se separan los sólidos que por gravedad pueden ir al fondo de la poza, nada más. De gran volumen es en el cribado. La sedimentación de arenas requiere el agregado de sustancias químicas. Cuando vimos sedimentación, ¿agregamos alguna sustancia química? No, allí es por gravedad, todo por gravedad. Y en la filtración, la filtración se realiza para la clarificación del agua, sí. Recuerdan, vimos, después de la coagulación,
vimos el proceso de sedimentación y filtración. En la filtración para clarificar el agua. Eso es parte de el proceso de potabilización. Potabilización. Chicos, acá tenemos los ejercicios propuestos. Para mí ha sido un gusto, sé que ha sido maratónico en algunos momentos, pero siempre he tratado de darles el contenido que normalmente tenemos en 16 semanas. Agradecerles por su paciencia y yo les deseo suerte a todos en su ingreso a San Marcos. Yo estoy segura que nos vamos a ver. Entonces, cuando ya ocurra eso, por favor, ustedes me encuentran en la Facultad de Química, quinto piso, Departamento de Química Analítica. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Listo, chicos. Gracias, gracias, Valeria. Uy, mi cámara se había... Felizmente no hizo más lento la transmisión porque siempre me preocupa eso. Bueno, muchas gracias, Carla, Valeria, cuídense. Andrea, bueno, Andrea ya se había despedido antes, está bien, muy bien, gracias, cuídense, cuídense, nos vemos, chicos. Ya saben, me encuentran en la Facultad de Química.